Hola hermanos, aquí estamos otra vez, siguiendo la ruta de Jesús de Nazaret. Hablábamos un poco el otro día del papado y ya dijimos lo que había. Jesús es el único que vale la pena. Y decíamos que el Papa Francisco lo estaba haciendo bien porque creía en el Evangelio. Bien, entramos ya en el 10 de agosto, viernes. Es Mateo, en el capítulo 16, del 24 al 28, que nos narrará sobre negarse a sí mismo, quien quiere seguirlo a él. Estamos en el ciclo B del año 2018. He dicho antes 10 de agosto. Y es en este ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica, y para nuestro orden es el vídeo 253. Dice así Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para encontrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con su majestad. Pues bien, ahí tenemos esa narración interesante. En estas palabras se expresa la paradoja del crecimiento humano, de la que los sabios han hablado y que cualquier persona puede experimentar. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, dice Jesús, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Lo que se halla en juego es importante no olvidarlo, y es la vida. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? Dice el texto en palabras de Jesús. Las de Jesús son palabras de sabiduría que buscan orientar en el camino adecuado para experimentar la plenitud de vida que somos cada uno y no podemos olvidar. Y son palabras fuertes porque abundan los riesgos y trampas que pueden despistarnos. Tenemos que espabilarnos. En realidad, paradójicamente,
que somos lo que somos. Podemos movernos entre el yo, el ego, la personalidad, la idea que nuestra mente tiene acerca de quiénes somos y la vida o la conciencia que constituye nuestra verdadera identidad. Son muchos los factores y la inercia que nos mantiene pegados al ego, hasta el punto de ver todo desde su perspectiva y vivir únicamente en la función de él, de este ego, de este yo que somos. Esto es lo que significa querer salvar la vida, salvar el yo, el ego. Pero sin embargo, solo en la medida en que lo trascendemos, perdemos, se nos hace patente la plenitud de vida que somos cada uno. Esto es muy interesante. El texto añade una expresión que en una lectura literal podría desorientarnos, que es por mí, esa palabra, así formulada, se trata de una lectura religiosa, teísta y dual, que coloca la salvación fuera de nosotros mismos, en una divinidad separada. Un planteamiento de este tipo no solo no aparece coherente con la realidad de lo que es, sino que resulta peligroso porque en cierto modo secuestra nuestra identidad para proyectarla en un Dios imaginado fuera. La traducción ajustada de la expresión por mí parece ser aquella en la que ese mí hace referencia a la identidad profunda que compartimos con Jesús y con todos los seres humanos. Dicho de otro modo, para entenderse, el mí de Jesús equivale al yo soy, en que él se reconocía. La sabiduría nos invita a dar también nosotros ese paso. Pero el tránsito del yo a la vida que somos requiere atravesar la noche oscura, a donde será conducida antes o después toda la persona que se adentra en el camino espiritual, que ya decía San Juan. Porque la identificación con el yo no se disuelve fácilmente. Al vivir apegados a él, no es fácil ni placentero iniciar el camino inverso, que consiste básicamente en soltar, pasar de la egocentración a la desegocentración, de la avidez a la ofrenda, a la donación. Parece que estaba en lo cierto Carl Jung cuando afirmaba: no es posible despertar a la conciencia
sin dolor. No es posible el crecimiento sin crisis, que es el dolor. Entonces, aprovechémonos de la crisis, de ese dolor. Y la pregunta iría por estos lares. Aprovecho las crisis para vivir el paso del ego, que es el egoísmo, a la conciencia. He ahí la cuestión básica. Pasemos y pisemos tierra. La gente, y hay que tener en cuenta muy bien esto, de Galilea, que escuchaba a Jesús, sabía muy bien lo que era cargar con una cruz. Junto a los caminos de Galilea se veían señales que indicaban dónde habían sido crucificados los galileos revolucionarios que no soportaban la opresión de los legionarios romanos. Esto era un hecho histórico. Por eso cuando Jesús les dice a los discípulos que seguirle es cargar con la cruz, no se refiere a nada religioso, ascético, espiritual. ¿Qué podemos pensar? No. Porque nada de eso era cargar con la cruz en los pueblos que Roma dominaba. Si queremos recordar la cruz, era el momento en que se ejecutaba a los esclavos y a los subversivos contra el imperio romano. Lo dice Tácito. Era el suplicio que arrancaba el honor y la dignidad al ciudadano del imperio de Cícero. Seguir a Jesús es vivir de forma que uno tiene que estar dispuesto a lo que tenga por un subversivo e indigno seguir viviendo. Repito, seguir a Jesús es vivir de forma que uno tiene que estar dispuesto a que lo tenga por un subversivo y un indigno de seguir viviendo. Y eso no por intereses de poder, sino por causa de una bondad que no escurre el hombro ante las injusticias. Resumiendo, hermanos, las últimas palabras de Jesús son la prueba más clara de que Él no lo sabía todo. Le pasaba lo que nos pasa a todos los humanos. Nos equivocamos, a veces. Se equivocó porque ninguno de los que allí presentes vio al Hijo del Hombre venir con majestad. No olvidemos que Jesús fue probado en todo igual que nosotros, excluido del pecado. Hebreos 4:15. Ignorar ciertas cosas equivale. Ignorar ciertas cosas o equivocarse no es pecado. Es lo propio de la condición humana. Es de sabio rectificar.
Pues ahí está la dimensión nuestra. Aprovecho las crisis para vivir el paso del ego a la conciencia. Seguir al ego es la equivocación del hombre, aunque tenga la tendencia brutal a ello, y aunque sea a plenitud. Pero la gracia de Dios es más fuerte y puede cambiar esa historia, esa trayectoria. Si creemos y afirmamos lo que somos, que es la fuerza de nuestra espiritualidad, venceremos en esa dimensión. Si nos equivocamos, somos personas, pero rectificamos. No es pecado equivocarse. Es lo propio de la condición humana, rectificar y volver, que es la palabra que significa religión, volver, religare a lo que éramos. Pues bien, ahí queda. Pasaremos el próximo día ya, sábado, en que terminaremos esta semana del tiempo ordinario, el 18, ya pasaremos el domingo al 19. Al próximo sábado nos vemos. Adiós, hasta luego.